El escritor de este libro no requiere mucha presentación porque la historia de por sí, la historia de la humanidad de por sí habla sobre él. Sin embargo, vamos a hablar sobre lo que él comenta en el libro como tal y que tal vez desconozcamos en algunos detalles. Por eso hoy quiero abrir para ustedes las páginas de Lectuber para hablar sobre este libro, Mi lucha, escrito por Adolfo Hitler o Adolf Hitler, como lo conocen en la historia de la humanidad. Te invito a que hablemos de libros, que hablemos de Mi lucha, de Adolf Hitler, que hablemos del escritor, del movimiento y sobre la expectativa que yo tenía de este libro. Te invito a que hablemos de libros y de Mi lucha. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lectuber, donde vamos a hablar de un libro que ha sido un poco polémico, inclusive prohibido y divulgado con gran éxito en el mundo, Mi lucha, de Adolf Hitler, escrito en el año 1925. Antes de continuar, me gustaría preguntarles si ya se suscribieron. Si no lo han hecho, los invito a que lo hagan para que no se pierdan ningún nuevo capítulo de nuestros libros favoritos, donde yo les explico sobre lo que entiendo del libro, le hago un análisis o les cuento sobre lo que va, una pequeña sinopsis. Si no lo han hecho, entonces por acá hay un botoncito que dice suscribirse, lo presionan y le dan presionar a la campanita para que estén enterados de las novedades. Hoy abrimos las páginas de Mi lucha de Adolf Hitler, como les había dicho, para hablar sobre este libro. Les cuento que cuando lo conseguí, tenía mucha expectativa sobre él porque esperaba conocer un poco más de la mano del perpetrador, de la persona que generó todo este acontecimiento en el siglo XX. Quería saber sobre su propio escrito, qué es lo que pensaba él de esta historia. ¿Qué es lo que pensaba él al cometer todas estas situaciones que ya conocemos alrededor de la Segunda Guerra Mundial y previo a ello, y lo que provocó esta guerra? Quería conocer sobre el hombre porque de hecho el libro nos dice que es de estilo autobiografía, y les voy a contar entonces un poco de lo que encontré al leerlo. En primera instancia lo leí en el año 2018. El libro fue escrito en el año 1924, pero fue lanzado en el año 1925. El 18 de julio de 1925 se lanzó este libro. Adolf Hitler lo escribió en Múnich en el año 1924 cuando fue tomado preso por el juzgado de Múnich. Para hablarles un poco de ese episodio de la vida de este personaje, fue apresado entonces por el intento de golpe de estado hacia Alemania. Fue en Múnich, iban a hacer asaltos en varias ciudades del país, pero fue un fracaso. Fueron apresados y en el momento que el Tribunal de Justicia de Múnich lo condena, lo lleva a una cárcel que por acá les dejo el nombre. Pero es condenado a 5 años de prisión por buena conducta, es liberado a los 9 meses y se considera que su estadía en esa prisión fue más unas vacaciones que una condena. El libro, en su primer año de lanzamiento, es decir, en 1925, logra vender grandes copias, es decir, logra vender aproximadamente hasta 10.000 copias a sus adeptos del partido. Sin embargo, en años siguientes las ventas disminuyen, bajando a menos de 3.000 ventas por año en los años siguientes. Pero en el año 1933, que ya el gobierno o el movimiento nacional socialista se consolida en el poder, este libro nuevamente se dispara en ventas y en el año 1933 llega a alcanzar el 1.000.000 de copias vendidas. Para el año 1944, este libro ya tiene más de 12 millones de copias vendidas en Alemania. La edición que yo tengo en mis manos es de Editorial Solar y tiene aproximadamente 190 páginas para leer. Es una edición de bolsillo que me costó 19.000 pesos colombianos, más o menos unos $5, haciendo el cambio a dólares estadounidenses. En el momento de estar un poco más costoso lo compré en el año 2018 y en ese año lo leí. Y pues hay otras ediciones que de pronto son un poco más costosas porque son volúmenes de pasta dura o tienen más páginas o pues sus letras son un poco más grandes, entonces eso los hace un poco más costosos.
pero esta edición es como la más económica que se vende de esta historia. El libro está dividido en dos partes, las cuales yo considero la segunda forma. En la primera parte yo lo llamo como El hombre que creció, y es de 12 capítulos. El hombre que creció, es decir, yo considero que esta primera parte es como contando su historia de cómo empezó, cómo surgió y cómo se posicionó en el poder. La segunda parte es más como el acontecimiento de los movimientos del partido, cómo él considera e idealiza el partido y el movimiento y para dónde quiere llevar su nación en temas de política, economía y de desarrollo social. Es, como decir, considerado como un movimiento antisemita y antibolchevique, y a su vez es un poco de la biografía del escritor. Antibolchevique porque consideraba que el marxismo era enemigo de la prosperidad de los trabajadores alemanes y que consideraba que el marxismo estaba afectando la economía de su país. Entonces consideraba que se debía erradicar el marxismo de la nación alemana, que también estaba adherida a Austria, que en los primeros años de su vida él vivió allá. Mientras tanto, el antisemitismo se daba porque consideraba que ciudadanos extranjeros estaban involucrándose en la política e interviniendo en los ideales de la nación, alterando la cultura, alterando la sociedad y la economía del país. Estos eran los ideales con los que él argumentaba que quería erradicar estos movimientos de su nación. En el año 1945, que fue, como decir, la caída del nacionalsocialismo y que se da fin a la Segunda Guerra Mundial, el libro es prohibido por considerarse propaganda al odio y a la xenofobia, etc. Y este libro se desaparece, por decir así, del mercado, se prohíbe su venta o distribución. En la editorial Baviera, que es la dueña de los derechos en esta época de esta historia o de este relato, es obligada a ceder sus derechos por dominio público, me imagino que por el tiempo que llevaba el libro de haber sido lanzado. Al ser dominio público, en 2016 nuevamente sale al mercado este libro y se registra éxito en ventas, uno de los mayores vendidos en Alemania e inclusive en el mundo. ¿Pero por qué? O sea, la pregunta que se hacen es ¿por qué la gente busca este libro? Pues puede ser los mismos motivos que yo. Conocer, a partir del, como decir, un poco del morbo, conocer qué pasó, qué pensaba este señor, por qué sus motivaciones y por qué llevar esto hasta este punto. Entonces creo que esa fue la principal característica de los compradores que fueron a buscar este libro al mercado y lograron considerarlo como un éxito en ventas. Adolf Hitler nace le voy a leer el nombre porque no me lo sé de memoria, es Braunau-Dehlen. No sé si lo estoy pronunciando correctamente, después le preguntamos a Google cómo es la pronunciación. Braunau am Inn. Nació en Austria y el 20 de abril de 1889. En su juventud fue obrero auxiliar, es decir, trabajaba como ayudante de obrero, y en los años 1909-1910 decide él trabajaba como independiente pintando acuarelas, era pintor, dibujante y acuarelista, era un artista. Pero en los años 1909-1910 decide dedicarse a esto y entra a estudiar, busca entrar a estudiar en la Academia de Bellas Artes de Viena, a estudiar pintura. Sin embargo, los miembros de la Academia de Bellas Artes no lo consideran como un talento y lo rechazan. A partir de allí, entonces, él se dedica a analizar la situación política de su país. En Viena empieza a analizar la situación económica, donde ve que hay tanto opulencia como miseria en sus calles, y empieza a cuestionar cuáles son los motivos de esa opulencia y de esa miseria que vive la población. Empieza a analizar todos los comportamientos de la sociedad, quienes están habitando en su país, Austria, en ese momento, y ve que aproximadamente el 10% de la población está por personas que él considera como extranjeras, que ahí es donde empezamos a evaluar el antisemitismo del escritor. Según lo que dice él en su libro, a partir de sus 14 o 15 años de edad,
empieza a considerar la raza que tanto atacó, porque no vamos a decir nombres para evitar de pronto que YouTube nos considere como algo que esté violando o afectando las políticas de contenido. Sin embargo, pues vamos a hablar que esta población que él señaló tanto, la empezó a considerar como unas personas no confiables, como personas a las que no se debía entregar tanto poder. Estaba diciendo que estaba mezclando democracia con antisemitismo y por esto empezó a crear ideales en contra de esta población. En la primavera de 1912 se va para Múnich, Alemania, y comienza como a trabajar o a indagar en temas políticos, obreros, sindicalistas y demás movimientos que ofrecían como ese nacionalismo y ese ideal de rescatar la economía a través de rescatar los valores de la nación que consideramos como nacionalistas. Empezó a generar odio a esas personas que él aseguraba que eran los promotores de aquellos movimientos políticos donde se adhirió personas que según él no pertenecían a su cultura, y empezó a difundir esos discursos de odio para adquirir personas que se adhirieran también a sus ideales. Poco a poco fue consiguiendo más y más personas que estaban de acuerdo con su opinión y fue creando movimientos donde se consideraba que podían participar en política y podían generar un cambio en su nación para rescatarla. En 1920 se hace director de propaganda política de su movimiento o el movimiento al que se adhirió y comenzó pues a trabajar en difundir esta propaganda para que las personas conocieran sus ideales y su postura frente a la situación de su país. Ya en 1921 estaba su organización política y el grupo de su organización política se había apoderado ya de medios de comunicación, especialmente periódicos, de gran difusión popular. Así poco a poco fueron difundiendo su ideal a la población y la población fue conociendo. A partir más o menos de 1918, dice él en su libro que ya gran parte de Alemania tenía ideales antisemitas y tenía ideales de partidos obreros. En sus ideales empezó a adherir a su cuenta, por decirlo así, movimientos obreros y movimientos sindicalistas donde les brindaba una mejor posición económica y laboral para garantizar sus derechos como trabajadores. Así poco a poco fue obteniendo el poder que pues hoy en día conocemos qué fue lo que pasó con la historia de este personaje. Hablando del movimiento, podemos decir que lo primero que me causa curiosidad es que en el libro se lee que inclusive se motivaban a los jóvenes desde muy pequeños al movimiento, los inducían y los adherían, o mejor dicho, los adoctrinaban para que crecieran creyendo que su raza era superior, su raza era única y era la mejor del mundo. Además, se nota, me parece como curioso ver que generalmente el boxeo es un deporte que se genera o se dan opiniones muy cruzadas y algunas personas lo determinan como un deporte salvaje. Para este personaje, el escritor de este libro, el boxeo era considerado como un arte que la humanidad debería saber y que sus alumnos, los jóvenes que eran adeptos al partido, deberían saber boxeo porque un enfrentamiento cuerpo a cuerpo era necesario para defender su nación si fuera necesario, valga la redundancia. A pesar de que se luchaba por los derechos de los obreros, no se consideraba un partido de izquierda, se consideraba más un partido de derecho fascista que lo que quería lograr era centralizar el poder en la nación y eliminar todo lo que no fuera parte de su cultura y de su raza. También menciona carteles de color rojo donde incitaban a los movimientos de izquierda, que se consideran movimientos políticos de izquierda, a unirse a sus ideales y a luchar por una nación mejor. De esta forma fue adquiriendo el partido más y más movimientos. Por otro lado, quería contarles que del libro conocí que la palabra nazi es una abreviatura. De hecho, creo que el libro 1984 con su Socin, que es el socialismo inglés, viene inspirado en la palabra nazi, que
es nazi, es nacionalsocialismo, que por acá les dejo el nombre en alemán para que entiendan un poco de qué abreviatura se trata, traducida del alemán. En 1920 vemos por primera vez, o la humanidad ve por primera vez, el emblema del partido, del nacionalsocialismo, o el símbolo del partido, la bandera del nacionalsocialismo, que es una bandera de fondo rojo cruzada con un color blanco y con una cruz de gamadal, que es lo que conocemos como la esvástica. Esta fue la primera vez que aparece la bandera en público y que fue la representación del partido, como el símbolo del partido y de quienes son sus adeptos. Entonces, para resumir el objetivo del ideal del movimiento en ese momento que se escribió el libro es: Adolfo Hitler quería nacionalizar. ¿Quería nacionalizar qué? Lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. La grandeza cultural de su país, esto es lo que dice en su libro. Quería nacionalizar la educación, quería nacionalizar la economía, es decir, quería que todo, o sea, tenía un fascismo, un ideal fascista, donde el nacionalismo era su objetivo y que su raza y su cultura fueran, como decir, ponerles un cerco o aislarlos y evitar mezclarlo con otras culturas para que siguiera siendo la raza pura que él consideraba que era. La educación, la economía, la grandeza política de su patria y el orgullo para su nación. O sea, quería conservar esto y como decir, hacer Alemania grande. Por otro lado, también decía que separar la muchedumbre de los que consideraban poseer condiciones para el triunfo de su movimiento. O sea, quería adoctrinar cada vez más personas y consolidar la doctrina con buenos elementos. O sea, quería personas totalmente entregadas a su partido para que asimismo lucharan por él y lo condicionaran en lo que logró ser en un momento de la historia. Como reseña, les puedo decir que el objetivo el objetivo para leer el libro era que yo quería conocer cuál fue la motivación, cómo fue que creció este hombre a llegar al poder que llegamos a conocer de él. Quería conocer cómo fue su oratoria, cómo fue la forma en que se dirigió a las masas para lograr tanta acogida y adoctrinar a tantas personas en su movimiento. Pero cuando empecé a leerlo, lo que descubrí es que, bueno, sí, en parte conocemos un poco de su vida, pero la verdad es que es poco lo que se conoce porque lo cuenta más bien a través de lo que va pasando con su movimiento político. El libro entonces no es una autobiografía, como lo dice la descripción como tal. El libro es un manual para su movimiento y su partido y para futuros adeptos, cómo llevar el partido, cómo hacerlo crecer y cómo hacerlo grande, cómo hacer grande la nación. Esta es la forma en que fue escrito esto, como una especie de manual de instrucciones para que su partido se prevaleciera y creciera, para tener unos adoctrinados, cómo mantener esa doctrina y cómo mantener a sus adeptos bien. Por otro lado, en el libro él mismo describe, de hecho me faltó leer esta parte porque no la leí en el momento que lo compré, y por eso también la falsa expectativa fue por falta de información previa a conseguir el libro. Pero en el libro mismo dice: este libro no está escrito para extraños, sino para los adherentes al movimiento que pertenecen a él de corazón y desean ilustrarse al respecto. Entonces, como les digo, esto es un manual, es una propaganda política de su movimiento, y pues los que lo quieran leer, esto es lo que van a encontrar en gran mayoría dentro del libro. Si lo quieren leer, entonces les digo, no es tan sencillo de leer. Yo empecé a leerlo y la verdad es que me tocó empezar de cero nuevamente porque no estaba captando nada. Es un poco lo que denominamos vulgarmente ladrilludo. Entonces me tocó repetir, ir apuntando ideas, ir apuntando frases de lo que iba diciendo el señor, entender un poco cuál era su postura de odio y por qué esa postura de odio. Y nada, pues esto fue lo que encontré. Mi calificación para el libro es de 2 estrellas. Sin embargo, les digo que aprendí un poco sobre la historia. De hecho, no sabía que este señor había sido acuarelista y pintor y rechazado por una academia de artes hasta su lectura. Y pues con respecto a el tema del interés hacia el boxeo y demás.
Invitados a leerlo si lo desean, si no, pues se pueden quedar con mi reseña. Sin embargo, yo siempre recomiendo, no se queden con el punto de vista de otra persona, de pronto ustedes tienen otras expectativas o pueden encontrar cosas diferentes en él. Aprendí un poco de él y puedo decir que yo de cualquier libro, o mejor dicho, yo no, cualquier persona que esté dispuesta a leer un libro puede aprender de él si lo desea. Les dejo entonces esta historia. Cerramos el capítulo de Lectuber y estaremos pendientes para abrir uno nuevo en un nuevo video para que ustedes conozcan de una nueva aventura. Los dejo por ahora. Chao, chao. Me dejan su manito arriba si les gustó y se suscriben al canal si es de su interés, activando la campanita. Les dejo por acá mis redes sociales para que vayan al finalizar. Los espero entonces en un nuevo video y estamos hablando. Chao, chao.